Soldados, la vida en la primera línea. Desde que el ser humano empezó a vivir en sociedades, siempre ha habido alguien dispuesto a defenderlas. En tiempos de conflicto, el soldado ha estado en primera línea. Han defendido civilizaciones, cambiado el curso de la historia y en ocasiones han sido sacrificados por un bien mayor. Pero, ¿qué significa realmente ser un soldado? El soldado no es solo un guerrero armado, es el símbolo de una nación, de una causa, de un sacrificio que no siempre comprendemos. A lo largo de este documental, exploraremos la vida de los soldados, no solo en combate, sino también en los aspectos menos conocidos, sus rutinas, su entrenamiento, cómo sobreviven y cómo se mantienen fuertes en las condiciones más difíciles. Acompáñanos en este viaje para descubrir qué hay detrás de la vida militar, desde los antiguos guerreros hasta los soldados modernos, y cómo estos hombres y mujeres continúan dando forma al mundo en el que vivimos. La figura del soldado ha sido una constante en todas las civilizaciones. Desde las primeras guerras tribales hasta los ejércitos profesionales que conocemos hoy, el soldado ha estado presente en las páginas de la historia. Pero el rol del soldado ha evolucionado, adaptándose a las necesidades y las tecnologías de cada época. En las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, los soldados eran esenciales para defender los grandes imperios que surgían a orillas del Tigris, el Éufrates y el Nilo. Estos ejércitos, aunque rudimentarios, establecieron las bases para las estructuras militares que vendrían después. Uno de los primeros ejemplos de ejércitos organizados fueron los hoplitas griegos, que luchaban en formación de falange. Estos soldados ciudadanos defendían sus ciudades-estado, luchando hombro con sus compañeros. A medida que Grecia y Roma crecieron en poder, sus ejércitos no solo luchaban por tierras, sino por ideales de honor y gloria. Pero los soldados no solo eran defensores, eran conquistadores. Roma, con sus legiones, expandió su imperio a través de Europa, África y Asia. Las legiones romanas eran famosos no solo por su disciplina en combate, sino también por sus habilidades fuera del campo de batalla. Construían carreteras, puentes y fortificaciones. Eran tanto ingenieros como guerreros. En Asia, los soldados seguían tradiciones igualmente rígidas. En el Japón feudal, los samuráis vivían bajo un estricto código de honor, conocido como bushido. No solo eran guerreros, sino también eruditos y poetas. La maestría en la espada era tan importante como la sabiduría y la disciplina mental. A medida que el mundo avanzaba, la tecnología comenzó a transformar la guerra y, por ende, la vida de los soldados. Con la llegada de la pólvora, el combate cuerpo a cuerpo fue reemplazado por el uso de armas de fuego. El campo de batalla se volvió más letal y los soldados debían adaptarse a nuevas tácticas. La guerra ya no era una cuestión de destreza individual, sino de coordinación en masa. Durante las grandes guerras del siglo XX, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, los soldados experimentaron horrores jamás vistos. Las trincheras, las armas químicas y los bombardeos masivos hicieron que la guerra fuera un juego de resistencia y supervivencia más que de habilidad. En la Segunda Guerra Mundial, la tecnología militar avanzó rápidamente y los soldados se encontraron enfrentando nuevas amenazas, desde ataques aéreos hasta combates urbanos devastadores. Y aunque los métodos de combate han cambiado, el soldado sigue siendo el pilar central de cualquier conflicto. Desde Vietnam hasta las guerras en Oriente Medio, los soldados han enfrentado entornos inhóspitos, desde selvas densas hasta desiertos abrasadores, adaptándose siempre a las nuevas realidades del combate. El entrenamiento militar. Antes de que un soldado pise el campo de batalla, debe someterse a un riguroso proceso de transformación. El entrenamiento militar es una prueba tanto física como mental, diseñada para moldear a los civiles en combatientes preparados para cualquier eventualidad. El entrenamiento básico comienza con una descomposición de la individualidad. Los reclutas, sin importar de dónde vengan, son tratados por igual. Se les enseña disciplina, obediencia y a confiar plenamente en sus compañeros. La lealtad hacia el grupo y la misión es primordial. El entrenamiento físico es, por supuesto, implacable. Los reclutas se despiertan al amanecer para correr, levantar pesas, hacer flexiones y aprender a soportar largas marchas con equipo pesado. No se trata solo de fuerza, sino de resistencia.
Un soldado debe ser capaz de soportar las condiciones más duras, desde el calor extremo hasta el frío mortal. Pero el aspecto físico es solo una parte. El entrenamiento mental es igual de importante. Los soldados deben aprender a manejar el estrés del combate, a actuar bajo presión extrema y a mantener la calma cuando todo a su alrededor es caos. Se les enseña a lidiar con la incertidumbre, a seguir órdenes rápidamente y a pensar en soluciones tácticas en cuestión de segundos. Cada tipo de soldado tiene un entrenamiento especializado. La infantería, por ejemplo, debe dominar el combate en terrenos variados, desde bosques hasta entornos urbanos. Los comandos de fuerzas especiales, como los SEALS o los Boinas Verdes, se entrenan en supervivencia extrema, operaciones encubiertas y rescates de alto riesgo. Estos soldados están preparados para enfrentarse a cualquier desafío, desde misiones de infiltración en territorio enemigo hasta operaciones de rescate de rehenes. El entrenamiento también incluye simulaciones de combate realistas. Los soldados son sometidos a ejercicios que imitan las condiciones del campo de batalla, con explosiones, fuego real y condiciones extremas para probar su capacidad de mantener la calma bajo presión. Sin embargo, el aspecto más difícil del entrenamiento puede ser el impacto psicológico. Los reclutas no solo aprenden a luchar, sino a sobrevivir. Y sobrevivir a menudo significa enfrentarse a la realidad de que podrían perder a sus compañeros o, en el peor de los casos, perder sus propias vidas. La resiliencia mental y emocional es crucial para superar estas pruebas. Entrevista con un instructor militar. Nuestro trabajo no es solo enseñar a los soldados a luchar. Tenemos que enseñarles a pensar bajo presión, a trabajar en equipo y, sobre todo, a sobrevivir. El entrenamiento puede ser brutal, pero es necesario. En el campo de batalla, no hay margen para errores. Una vez que el entrenamiento termina, los soldados se enfrentan a la realidad del campo de batalla. Aquí, el combate no es lo único que deben dominar. La supervivencia diaria se convierte en una prioridad, tanto en entornos hostiles como en condiciones climáticas extremas. El soldado debe adaptarse rápidamente a su entorno. En conflictos pasados, como en la selva vietnamita, los soldados no solo enfrentaban al enemigo, sino también al terreno, el calor sofocante, la humedad y las enfermedades que se propagaban en el denso follaje. En contraste, en Afganistán e Irak, los soldados enfrentan temperaturas abrasadoras en el desierto, donde la deshidratación y el agotamiento por calor son enemigos tan mortales como cualquier francotirador. En algunos casos, los soldados pueden pasar días, semanas o incluso meses sin ver el final de sus misiones. Durante ese tiempo, deben sobrevivir con suministros limitados. Los MREs, Meals Ready to Eat, son el alimento básico para los soldados en el campo. Estos paquetes de comida, diseñados para durar años, ofrecen una nutrición equilibrada que les permite mantener sus fuerzas, aunque su sabor a menudo deja mucho que desear. Los MRE incluyen desde guisos y carnes hasta raciones de proteínas, barras energéticas y bebidas con electrolitos. Sin embargo, la monotonía de comer lo mismo durante semanas puede ser un desafío psicológico adicional. Los soldados, a menudo, encuentran formas creativas de mejorar sus comidas, intercambiando raciones o utilizando condimentos que llevan consigo. Pero no solo se trata de comida. La hidratación es crucial. En lugares como Oriente Medio, los soldados deben beber varios litros de agua al día para evitar la deshidratación. El acceso al agua potable puede ser limitado, y muchas veces deben depender de tabletas purificadoras o sistemas de filtración portátiles. La supervivencia también implica lidiar con la incertidumbre y el peligro constante. Los soldados deben aprender a establecer campamentos seguros, a camuflarse para evitar ser detectados por el enemigo y a navegar en terrenos desconocidos. Cada día en el campo de batalla puede traer nuevas amenazas, desde emboscadas hasta ataques aéreos, lo que hace que la vigilancia constante sea esencial. La comunicación también juega un papel crucial en la supervivencia. Los soldados operan en equipos y deben estar en contacto constante con sus compañeros para coordinar movimientos y operaciones. El uso de radios y sistemas de comunicación avanzados les permite mantenerse conectados, pero la interferencia y la pérdida de señal son problemas comunes en zonas de combate.
Además, el aspecto emocional de la supervivencia es vital. Los soldados enfrentan el estrés del combate, la pérdida de compañeros y la ansiedad de regresar a casa. La carga psicológica puede ser abrumadora, y es por eso que muchos ejércitos tienen programas de apoyo psicológico para ayudar a los soldados a lidiar con el trauma y la presión de la guerra. Las noches en el campo de batalla suelen ser inquietantes. Mientras intentan descansar, los soldados deben mantenerse alertas a los sonidos del entorno. A menudo, se turnan para vigilar mientras los demás duermen, conscientes de que un descuido puede ser fatal. El sueño interrumpido y la falta de descanso adecuado pueden afectar su rendimiento y bienestar mental. A pesar de las dificultades, los soldados a menudo encuentran formas de mantener su moral alta. La camaradería entre ellos es fundamental, a menudo comparten historias, risas y momentos de camaradería para sobrellevar las tensiones del día a día. Estas conexiones pueden ser un salvavidas emocional en medio del caos. Entrevista con un veterano de guerra. La guerra es un lugar solitario, pero no cuando estás con tus compañeros. Lo que nos mantiene juntos es el apoyo mutuo. Sabemos que tenemos que cuidar unos de otros, y eso es lo que nos mantiene vivos. El regreso a casa es otro aspecto crítico de la vida de un soldado. Después de meses, o incluso años, en el campo de batalla, los soldados enfrentan un choque cultural significativo al volver a la vida civil. El ruido del combate se reemplaza por el sonido del tráfico, y la vida cotidiana que solían conocer puede parecer extraña e inalcanzable. Muchos soldados se enfrentan a la disregulación o el trastorno de estrés postraumático, TEP, una condición que puede resultar de las experiencias traumáticas vividas en combate. Los recuerdos de la guerra pueden atormentarlos, y el simple hecho de estar en situaciones cotidianas puede provocar reacciones intensas y desconectadas de la realidad. La reintegración a la sociedad a menudo implica buscar apoyo, ya sea a través de familiares, amigos o programas de asistencia. Los veteranos a menudo tienen acceso a servicios que les ayudan a adaptarse, desde terapias psicológicas hasta programas de empleo que facilitan su transición a la vida civil. Sin embargo, no todos los soldados reciben la ayuda que necesitan. Muchos luchan en silencio, sintiéndose incomprendidos por aquellos que nunca han vivido la experiencia de la guerra. La soledad y el aislamiento pueden agravar su situación, llevando a un aumento en problemas como la depresión y el abuso de sustancias. Es fundamental reconocer y honrar el sacrificio de estos hombres y mujeres, no solo en el momento del conflicto, sino también en su regreso a casa. La sociedad debe entender que el soldado es más que un combatiente, es un ser humano que ha pasado por experiencias inimaginables y que necesita apoyo y comprensión. La vida de un soldado es un testimonio de valentía, sacrificio y resistencia. A través de la historia, han enfrentado desafíos físicos y emocionales que han moldeado no solo sus vidas, sino también el curso de la historia mundial. Honramos su compromiso, su sacrificio y su capacidad de sobrevivir y adaptarse, tanto en la guerra como en la paz. Al mirar la vida de los soldados, nos damos cuenta de que su historia es la historia de todos nosotros. Nos recuerdan la fragilidad de la paz y el costo del conflicto. La vida de un soldado no termina con el final de una misión, sino que continúa en el viaje hacia la sanación y la reintegración. La comprensión y el apoyo hacia nuestros veteranos son esenciales. Necesitamos abrir nuestros corazones y mentes para escuchar sus historias, aprender de sus experiencias y ofrecerles el reconocimiento que merecen. Este documental no solo rinde homenaje a la valentía de los soldados, sino que también nos invita a reflexionar sobre el precio de la guerra y la importancia de la paz. Al final del día, todos somos parte de la misma humanidad, y el sacrificio de un soldado es un recordatorio del compromiso que todos tenemos hacia un mundo más justo y compasivo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de los soldados. Recordemos siempre su sacrificio y su valentía. Si este documental te ha impactado, te invitamos a compartirlo y a generar conciencia sobre la vida de los soldados y los desafíos que enfrentan. Tu apoyo puede marcar la diferencia para aquellos que han dado tanto por nosotros.